Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estudiantes de cuarto secundaria B y C. Vamos a explicar un poco sobre el trabajo que tienen que hacer ahora ustedes. Vamos a un poquito retroalimentar la clase anterior, o en sí la clase virtual anterior. Hemos hablado que para resumir se tienen que primero hacer dos pasos. Uno es hacer el subrayado. Después del subrayado está sacar el esquema y después del esquema está recién el resumen, ¿no? Entonces, el subrayado ya lo vamos a dar por entendido. Quiero detenerme en el esquema y resumen. La anterior clase hice un ejemplo del cuento, y también algunos lo hicieron, el cuento de Mario Benedetti, que era sobre el techo podrido. Primero hicimos un esquema que después nos ha arrojado a hacer un resumen. Pero ojo, estamos hablando de resúmenes de textos narrativos. El esquema de un texto narrativo es encontrar el armazón del texto. Si no se encuentra el esquema, el armazón, el soporte, difícilmente van a hacer un buen resumen. Resumen es sacar lo más importante de un texto, pero respetando su esquema, su infraestructura interna. No es leer y decir, esto es lo que he entendido. No lo es. Por tanto, si queremos hablar académicamente, un resumen es gracias a un esquema. Entonces, primero encontramos un esquema. Por ejemplo, ustedes ven en su pantalla, lo que hicimos fue sacar el esquema después de un subrayado minucioso, una lectura consciente. Sacamos el esquema del cuento El techo podrido. Entonces, aquí por ejemplo con color lila yo he sacado los datos bibliográficos como inciso A. En el inciso B, cuando ya lleguemos al párrafo de resumen, todo párrafo tiene una oración principal. Nosotros lo estamos llamando como tesis. Entonces, toda tesis tiene que arrojar una intención. ¿Cuál es la intención de ese resumen? La intención de ese resumen se consta de 4 elementos, pero todavía no me voy a adelantar al punto de la oración principal. Primero iremos por lo que quiero que se consolide. En nuestro esquema debe haber el dónde del texto narrativo, el cuándo del texto narrativo, el quién o quiénes del texto narrativo. Y disculpen por ser reiterativo, pero debe ser así. Y cuáles son las acciones principales del texto narrativo. Perdón. Entonces, una vez hecho eso, recién vamos a llegar a una conclusión. ¿No? Es la acción principal final de un texto narrativo. Resumen de un párrafo. Entonces, en el resumen de un párrafo, si estamos haciendo el resumen de un párrafo, el párrafo puede ser de 10 a 15 líneas, debemos entender que hay una oración principal. Esta oración principal yo la he colocado después de los datos bibliográficos. Este resumen, estimados estudiantes, debe ir tal como está escrito, porque este resumen, esta tesis, va a explicar la intención de ese resumen. Por ende, si ustedes me ayudan a leer, dice, este resumen permite saber dónde y cuándo se realiza la narración, quiénes son los personajes y cuáles son las acciones principales. Una vez ya escrito este resumen tal y cual como está, ustedes ya van a poder pasar al párrafo. Lo que les había dicho en el anterior video, todo el texto de resumen de un párrafo está respetando el esquema. Si ustedes ven, los color lila lo he sacado del esquema del color lila. Los que están con franja roja lo he sacado con los que están del esquema del color rojo, que es la oración principal, tal y cual como está.
Todo lo cafecito, que es el dónde, lo he sacado del esquema. El amarillo, del cuándo, lo he sacado del esquema. El azul del esquema, también lo he sacado los personajes. Y el verde, que son las acciones principales, también lo saqué del esquema. Prácticamente, estudiantes, un párrafo es el esquema del texto narrativo. Un párrafo de resumen, disculpen, un párrafo de resumen de un texto narrativo es respetar el esquema que se sacó de ese texto narrativo. Ahora ustedes van a hacer este trabajo de sacar un resumen de un párrafo del cuento de Gabriel García Márquez, si no me equivoco, que titula, si no me equivoco, es algo grave va a suceder en este pueblo, ¿no? Déjenme ver aquí está, no lo puedo captar. Bueno, en todo caso, ese es el texto que les he mandado en PDF, donde tienen que ustedes subrayar. Obviamente van a hacer el paso del subrayar, del subrayado. Después van a hacer el esquema y después de ese esquema me van a hacer el resumen de un párrafo. Lo único que se mantendría ahí sería la oración principal, la tesis, ¿no? Y lo que era en blanco era rellenito. Estudiantes, entonces ese es el trabajo que me deben presentar. Lean las consignas del PDF y cualquier duda, consulten. Tenemos un día establecido para sacar, para absorber dudas. Ya creo que es los días miércoles de 10 a 11. Podemos hacerlo vía WhatsApp, Classroom, o voy a habilitar un Zoom para que todos nos podamos encontrar en tiempo real. Bien, nada más y gracias por su atención.